¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Vamos a hacer nuestro repaso sobre teoría de dualidad, recordando básicamente que lo que vamos a hacer es construir un problema primal en uno dual y vamos a ver cuáles son las consideraciones teóricas que se tienen para convertir ese problema primal en uno dual. Bien, ya habíamos visto lo que era sensibilidad, que lo que analizábamos en la sensibilidad es cuánto podemos variar los parámetros. Bueno, de todas formas ya quedamos con que incluso vamos a repasar esto el próximo lunes, pero entonces vamos a ver ahora respecto a dualidad, ¿qué es lo que quiere decir? Consideremos el siguiente problema y vamos a tratar de analizar qué pasa si la empresa NBN quisiera arrendar o alquilar este proceso que ella está implementando. ¿A cuánto sería lo mínimo que lo puede alquilar de manera de que esas ganancias se mantengan? Eso es básicamente lo que queremos encontrar. Bueno, el problema es este. Se hacen unas máquinas de escribir, una manual y una eléctrica. Las manuales se pueden vender a $40, las eléctricas a 60. Tienen que pasar ambas por un proceso de ensamblaje y empacado que se llama línea 1 o 1 y operación O2. Hay cierta cantidad de horas, por lo tanto O1 solo hay 2000 horas y O2 solo se tienen 1000 horas. Respecto a la manual, se necesitan 3 horas del O1 y la eléctrica necesita 2 horas del O2. Lo que podríamos encontrar de aquí es que nuestro problema va a ser que 3x, considerando que la manual sea x, voy a llamarle x1, más el eléctrica 2x2, ¿verdad? Porque es la siguiente variable, tiene que ser menor que 2000. Por otro lado, x1 más 2x2 tiene que ser menor o igual que 1000, ¿verdad? Y nuestra función objetivo va a ser 40x1 más 60x2. Eso es lo que queremos optimizar. El problema está acá, ¿verdad? Algo importante, como siempre, las restricciones de no nulidad o nuestras variables, ¿verdad? Que tienen que ser mayor que 0. Siempre hemos hablado de esto como conjunto de restricciones, pero vamos a ver estas dos primeras como restricciones y estas como variables, porque en realidad son restricciones pero solamente para las variables, entonces las vamos a considerar únicamente así. Tenemos entonces restricciones acá en las primeras dos y variables para, en este caso, las variables que tenemos que x1 sea mayor que 0 y x2 también sea mayor que 0. Entonces, como les había mencionado, lo que queremos hacer es determinar a cuáles precios puede alquilar. Piensen que lo que va a hacer la NBN es alquilar o va a contratar una empresa para que esta empresa le haga las operaciones O1 y O2, pero entonces la empresa como va a alquilar, ¿verdad? O1 y O2 va a obtener cierta ganancia por el Y1 y cierta ganancia por el Y2, entendiéndose que la ganancia que obtiene por cada una de las operaciones. Esa ganancia va a estar dada por la cantidad de horas, por lo que vale el alquiler de la operación 1, más las 1000 horas que tiene disponibles, ¿verdad? O que necesita alquilar, por la ganancia. Lo que estamos pensando aquí es, bueno, él va a obtener 2000 por el precio que tenga por hora y 1000 por el precio que tenga por hora. Lo que tenemos entonces es, como los precios tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿verdad? Siempre, no tiene sentido colocar los negativos. Y aquí tenemos que notar lo siguiente. El análisis que tenemos que hacer sobre nuestro problema original es que 3 horas de 1 más 1 hora de O2 se necesitan para hacer una máquina manual. Si lo recuerdan en la tabla es como analizarla de forma vertical. Antes la analizamos de manera horizontal, aquí lo hacemos de forma vertical. Si lo hacemos similarmente para la producción, para las eléctricas, entonces se necesitan 2 horas de 1 más 2 horas de O2 para una máquina eléctrica. Hay una regla que dice que siempre utilidad es menor o igual que el costo de la producción, por lo tanto, la utilidad que se tenga, ¿verdad? El 40 y el 60, aquí necesitamos que que el costo de producción sea mayor que 40 más 60, puesto que se va a alquilar, ¿verdad? Entonces el problema, que es el problema de minimizar el dual, se obtiene de esta manera. Y los resultados en matemática, ven que volvemos a tener este 35.000, que si lo revisan del resultado, el problema de maximizar es el mismo. Y lo que está diciendo es que el Y1 es igual a 5, quiere decir que tiene que alquilar, o tiene que cobrar, o tiene que percibir $5 por cada hora de Y1 y $25 por cada hora de Y2, con lo que tendríamos nuestro problema. Bueno, sucede que podemos
aquí están, ¿verdad? Ya la comparación entre ambos problemas, el de maximizar y minimizar, y lo que sí habíamos visto la semana anterior, antes de pasar con esta, en especial esta lámina, lo que habíamos visto es que lo que teníamos que hacer era que aquí teníamos un vector, ¿verdad?, para nuestra función objetivo, y que este vector pasa a ser el vector de las restricciones, y viceversa, el vector de las restricciones del problema primal pasa a ser el vector de la función objetivo, ¿verdad? Ya habíamos visto eso. Y lo otro es que de las restricciones construíamos una matriz a la cual le calculábamos la transpuesta, y esta va a ser las variables que llevan las restricciones de nuestro problema dual. Aquí viene lo siguiente. Si las restricciones son menor o igual, entonces las variables que vamos a colocar aquí son mayores o iguales, ¿verdad? Esto cambiaba. En algún momento habíamos considerado que por ser menor o igual aquí en las restricciones del problema primal, entonces las restricciones del problema dual iban a cambiar, pero no. Estas restricciones se mantienen de las variables x1 y x2 que son mayores que 0. Voy a devolverme un momento. Entonces veamos. Una variable no negativa, la restricción va a ser mayor o igual. Ven, lo estamos manteniendo porque una variable no negativa quiere decir que x es mayor o igual que 0. La restricción sería mayor o igual. Una variable no positiva, lo que está diciendo es que x es menor o igual que 0. ¿Verdad? Porque es no positivo, entonces lo que tendríamos es una restricción menor o igual. Las otras sí las vamos a intercambiar. Veamos este siguiente ejemplo que está acá. Bueno, las igualdades, si tenemos dos restricciones, las igualdades lo que nos van a decir es que no podemos ponerle restricción, la variable no va a tener un valor en específico, sino que está no restringida. Veamos entonces acá, escribiendo de forma matricial, calculamos nuestros vectores, ¿verdad? Estos dos vectores los vamos a tener que intercambiar. X1 y X2 les vamos a poner otro nombre porque van a ser nuevas variables para el problema dual, y nuestra matriz tenemos que calcular la transpuesta. Tenemos que X1, ojo acá, X1 es menor que 0 y X2 es mayor que 0. ¿Qué obtenemos entonces? Bueno, aquí está la transpuesta, ya hicimos el intercambio de los dos vectores, y nuestra pregunta es ¿qué hacemos con W respecto a 0, W2 con respecto a 0, y qué hacemos con estas dos signos de pregunta que tenemos acá? Pues entonces deberíamos de revisarlo. Acá no me gusta tanto como verlo de esta manera, ¿verdad? Como x1 menos x2 era mayor que 2, entonces aquí más bien escribimos w1 menor que 0. Ven, aquí los invertimos. Como aquí tenemos 5x1 más 7x2 igual a, entonces lo que tenemos que colocar es que w2 es no restringida, porque la idea es cambiarlas. Entonces básicamente el contrario de igual es diferente, simplemente no le ponemos restricción. Y mantenemos, si x1 era menor que 0, entonces acá nuestra restricción es menor que 8, ¿verdad? Este valor que ya sabemos de dónde viene, y x2 viene a ser mayor que 3, perdón, nuestra segunda restricción, dado que x2 era mayor que 0, entonces lo mantenemos como mayor que 3. Algo importante que podemos hacer acá, pueden revisar estos ejemplos, se hacen de manera similar. Estos están muy bonitos. Lo bonito de los problemas duales siempre va a ser este primer punto, que si el primal tiene solución óptima finita, entonces el dual también tiene solución óptima finita, y al final los valores de la función objetivo coinciden. Básicamente, si no son acotados, entonces D no es factible, y si los dos P y D son infactibles, pues entonces eso se mantiene, ¿verdad? Si el primal es infactible, entonces el D también va a ser infactible. Esto en cuanto, recuerden que no es acotado, ¿verdad? No tiene solución, entonces si el primal no tiene solución, el dual tampoco va a tener solución. Y con esto estaríamos concluyendo respecto a teoría de dualidad. Nos vemos el lunes, y cualquier cosa lleven sus consultas para que podamos aclararlas. Buenas tardes, muchachos.